Ahí está grabando. Buenísimo. Igual esta parte la voy a editar. Sí, eso después vos ponés manos a la obra. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía. Estamos acá en Conversatorio Neurodiverso. Tengo el agrado y el honor de presentarles a Fernanda Palermo. Ella es maestra de nivel inicial, acompañante terapéutica, fundadora de Grupo Soles y está por recibirse de psicopedagoga. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Sofía, gracias. Te agradezco un montón por aceptar esta propuesta para mí. La idea del canal está adaptado a hablar con personas neurodivergentes, pero también con profesionales que acompañan la comunidad neurodivergente, ¿no? Ahora se dice esta terminología porque ya no usamos más discapacidad, sino estamos en más términos inclusivos, ¿no? Y bueno, si me permitís empezar. Sí, cómo no. Hablemos un poco de tu vocación y la educación que vos tuviste, ¿no? ¿Cómo nació tu vocación por la educación y el acompañamiento de los chicos principalmente? Bueno, acá nos acompañan algo que me caracteriza, es el amor por los animales, así que siempre van a ver en esta entrevista seguramente alguno de ellos a saludarnos. Bueno, fue desde que tengo uso de razón, siempre supe que quería ser docente, que quería enseñar. Yo lo que sentía eran muchas ganas de enseñar, siempre. Yo empecé con mi hermano, que era chiquito, nos llevamos 1 año y medio nada más. Yo hoy empiezo a darme cuenta que con él empecé. Y después lo que hacía, como mis abuelos, yo me crié en casa de mis abuelos, una casa grande, abierta a la comunidad, porque ellos tenían negocio y parada de diarios, así que era una casa muy atípica, siempre había gente. Me iba a buscar a mis amigos del barrio y mi abuelo me había armado un mástil con la bandera. En el patio mi tío Alberto sabía carpintería, así que me armó pupitres. Era un aula. Y yo me acuerdo que practicábamos las letras, yo preparaba planificaciones. Después con el tiempo entendí que eran planificaciones. Era chiquita porque era una niña, pero yo sabía qué íbamos a trabajar ese día y qué tenía preparado para el próximo encuentro. El próximo encuentro, chicos, vamos a trabajar tal cosa. Me encantaba contarles las historias sobre el 25 de mayo, que es lo que yo había aprendido tal vez hacía una semana en la escuela. Pero yo proponía, y como mi abuelo vendía diarios, en aquel momento no había internet, era todo diarios y revistas, estaba Villique, en Anteojito, mi abuelo me daba las láminas, entonces yo colgaba las láminas y les contaba del 25 de mayo, del Día de la Independencia, en fin, los días también festivos sociales, el Día del Amigo, yo organizaba coreografías, que acá estaba, yo combinaba, por eso digo que siempre voy a estar agradecida a la vida, porque todo lo que yo jugué de niña, con esas ganas, con esa dedicación y esa vocación, es lo que hago hoy. Como un sueño cumplido. Soles es la casa de mis abuelos, es ese patio en la casa de mis abuelos, con el tocadisco, porque bueno, estábamos hablando de los años 70 y 80, donde era el tocadisco en el piso, las escenografías de cartón, que yo iba y pedía al almacenero que me diera las cajas, y bueno, y gracias a Dios tuve a mis abuelos que me acompañaron en esto, y ya mi abuela nos esperaba con una merienda. La cocina de mi abuela, la ventana daba a ese patio, había un limonero hermoso, me acuerdo un horno de barro, que mi abuelo hacía los pan dulces, maravilloso. Maravilloso. Fue una infancia donde yo pude disfrutar la música, la danza, con mis amigos, eran todos mis amigos del barrio, armar puestas en escena. Hoy me doy cuenta, los musicales de Annie, que bueno, es mi musical preferido. En las redes. Sí, Annie me encanta, pero yo creaba y además lo volcaba a los cuadernos. Yo tenía todo planificado, yo sabía cómo serían las coreografías. Es todo lo que hoy trabajo con los chicos. Así que mi vocación fue desde siempre, y de transmitírselo, que también hoy hay amigos míos que me dicen: Fer, con vos aprendí la cursiva. Con vos, después... Como pasa con las directoras, ¿viste? Hola, señor, ¿cómo estás? Tal cual. Y se acuerdan. Yo conozco directoras que se acuerdan. De primer C, ciclo A, por ejemplo,
se acuerdan todo el tiempo de los chicos, de los nombres, de la educación que les dieron. Eso es re bonito aparte, ¿no? Y vos ves que están enormes. Muchos recuerdos. Tengo otra amiga que ahora está en Tierra del Fuego y siempre recordamos, vino para la presentación del libro. La verdad que fue una infancia muy linda. Como todo, viste, era una época distinta a la que hoy vivimos, entonces, pero nosotros no lo sentíamos así. Yo al menos lo disfruté mucho, y la danza, las manualidades, porque yo estudiaba música, canto, guitarra, manualidades que me encantaba. Siempre fui una nena que quiso aprender y que quiso enseñar. Porque hoy me dicen, ¿por qué seguís estudiando? Porque me gusta aprender, pero me gusta aprender y escuchar, y cuando sé que hay alguien que va a enseñarme algo, prestarle atención. Yo le dedico mucho, no solamente a esta parte de la docencia, sino a alguien que me quiere enseñar a tejer al crochet, por decirte, que me encanta, y yo le presto atención. Atrás de todo eso hay una historia también. Uh-huh. Eso le da mucho más valor, sí, al aprendizaje. Por eso Soles es tan especial para mí, porque esto fue parte de mi infancia, y además no te olvides que yo tengo hijos de exalumnas. Sus mamás, yo reconozco las sonrisas en esos niños de sus mamás acá bailando conmigo, viéndolas crecer, o que crecimos juntas. El otro día fui a ver una obra con una alumna mía de allá de los años 90. Ella me invita a ver obras musicales y demás, y la adoro, y me llama por mi cumpleaños. Y ahora me pongo a pensar que nos llevamos 10 años nada más. Yo era una nena. A los 16 años mi abuelo consigue que me dieran un lugar en un club que está acá muy cerca, en el Club Mitre. Y bueno, yo tenía 16 años también. Pero bueno, no había tantas escuelas como ahora. Era una adolescente yo muy cuidadosa, tenía muy claro lo que quería, sabía lo importante y lo delicado que era tener niños a cargo. Era muy consciente, porque me recuerdo abrigándolos antes de salir, que hace frío, detalles que uno pensaría que un adolescente podría escapar. Bueno, no se me escapaba, y yo estaba pendiente, y lo hice con mucho amor y con mucha responsabilidad. Y no dejé de trabajar nunca, gracias a Dios, nunca. De aquel día tuve muchas personas hermosas que me dieron muchas oportunidades de formarme también, de seguir formándome, y bueno, y así seguimos. Es largo, lindo. Pero se fue dando todo, se dio todo muy natural, y eso es lo que más me gustó. En el año 91 creo que fue, hicimos un casting para el programa de Yuya, pudimos bailar, y ahí nos ve el productor de una de las empresas. Había pocas empresas de torneos de danza en aquel momento, y él fue el que me dio la posibilidad también de formarme, porque eran clases carísimas con profesionales. En aquel momento no es como ahora, por eso hay como que llevar la cabeza en aquella época donde no teníamos redes, no había TikTok para practicar nada, no había YouTube, no había nada. Era ir a tomar la clase con muy pocos profes, y si no era el Teatro Colón. No había mucha chance, y todo muy caro, y él me dio muchas posibilidades. Entonces, a partir de ahí, bueno, tuvimos varios encuentros en el programa del Dr. Cormillot por las mañanas, bailamos también, fuimos visitando un montón de lugares hermosos, en el Hospital Posadas, con los chicos que están ahí en el hospital. Bueno, ya te digo, tuve la posibilidad de conocer muchos espacios hermosos también que me ayudaron a crecer y a aprender. ¿Cómo tu infancia determinó tu futuro? Por lo que veo, ¿no? Sí. Y yo creo que también de ahí viene la palabra vocación, ¿no? Uh-huh. La vocación tiene que ver con el espíritu, con tu personalidad y con tu historia.
que también como que tus abuelos, tu familia, todo te pasó a vos y vos como que lo transformaste. Sí. Sí. Y aparte de eso trasciende porque todas tus decisiones, tus sueños, todas tus ideas formaron esto, ¿no? Y me gustaría saber la historia de Soles. ¿Cómo empezó Soles? ¿Cómo vos elegiste el nombre? Sí, cuando estábamos en el club, yo después empiezo en una escuela primaria, me ofrecen, y ahí la cantidad de chicos era muchísima. Entonces teníamos que poner un nombre, había un grupo formado de pertenencia y yo quería un nombre que tenga que ver con el cielo, lo tenía muy claro. Creo profundamente en la naturaleza, en respirar profundo, en que nos están escuchando de alguna manera, que el sol es maravilloso, que el cielo es maravilloso. Creo mucho en eso, Sofi. Y bueno, el sol para mí es una estrella increíble No, y aparte que ilumina, es algo es vital luz, para es existir calor, y el cual. espíritu de los niños o todo lo que conlleva a ellos Tal. también es todo lo nuestro, ¿no? Cuando somos padres, nuestros hijos son todo para nosotros. Son soles, claro, soles. ¿No? O no sé, profesoras que también enseñan todo ese grupo, sus personalidades, sí. ¿No? Es todo, ¿no? Entonces dije, sol. No, pero es un grupo de personas que soles, sí, y dije soles. Yo me acuerdo que estaba en tercer año de secundaria y una de mis compañeras en el aula me empezó a hacer los diseños, porque no teníamos el Canva ni ninguna aplicación, era a mano todo. Y bueno, así fue surgiendo el nombre, que yo feliz porque, imagínate, yo decía estrellas, soles, pero me sonó, sí, dije, sí, viste, sí. Cuando te encontrás. Es un nombre que pega igual. Y bueno, así, lo tiene todo. Así. ¿Y hace cuánto está Soles? ¿Hace cuánto existe? Porque bueno, yo les quiero comentar, ay, mi vida, estaba jugando con los cables. Yo la conocí a Fer hace poquito, hace un par de años atrás, en una situación en donde yo estaba buscando un espacio para que mi hija vaya a algún taller o alguna actividad que pueda socializar con sus pares, pero también estaba buscando un sentido de confianza, estaba buscando un lugar cerca de mi casa, porque está cerca de mi casa Soles, y al mismo tiempo estaba buscando un lugar en donde yo esté tranquila y tenga todo lo que yo soñaba, valores, educación, amor, contención, comprensión, todo. Y yo me acuerdo que cuando te pasé por acá, mi mamá me había dicho, fíjate que cerca de tu casa hay un lugar, parece un estudio de danzas, pero yo veo chicos salir, capaz que hay algún taller. Y digo, vos decís, mami, y yo no me animaba, a los 2 meses me animé y no recuerdo a quién consulté, creo que consulté a una de las chicas, me pasaron tu número y te mandé un mensaje, y bueno, te conté la situación, justo Valquiria mi hija tenía 4 años, ahora tiene 8, y bueno, ya habíamos pasado el proceso de diagnóstico en autismo, y tenía mucho miedo, yo estaba muy aterrada, había cosas que también estaba aprendiendo en la situación, en el proceso. Cuando te mandé un mensaje te dije lo que necesitaba, pero tenía muchas preguntas como cómo es Soles, qué hacen, cómo se manejan, pero no sé, y también tenía algunas preguntas muy internas que venían desde el lado del miedo, y vos me mandaste un audio preciso, me las respondiste todas, y yo dije, bueno, sí, está bien, y se me llenó los ojos de lágrimas, y Valquiria empezó a venir a los talleres acá en el verano, en invierno, y Soles empezó a formar parte de su infancia, en donde vamos a ver a Fer, y me acuerdo que cuando ella tenía 4 años que empezó a venir acá, ella hablaba muy poquito. Entonces, era tanta la emoción y tanto el incentivo que ella prestó mucha atención
Y fue una de las primeras palabras que dijo, bien, quiero ir de soles, vamos a lo de Fer. Y bueno, y cada vez que sale de acá, siempre sale con una sonrisa de oreja a oreja, viene con alguna cosa pintada, con témpera, con una masa, siempre hacen mucho collage. Ella viene re feliz de casa. Y yo creo que cuando piense el día de mañana, en su infancia, voy a pensar en Soles, por supuesto, ¿no? Y ¿vos tenés alguna anécdota con respecto a Soles, con respecto a los chicos? Bueno, vos me comentabas, por ejemplo, que bueno, ahora ves algunos que fueron niños que se convirtieron en adultos, ¿no? Y también creo que, bueno, me habías dicho, me imagino que los padres de esos chicos, algunos vinieron acá y te ven a vos, esa sensación familiar, ¿no? Claro, que ellos sienten. Eso es lo que se siente. Me pasa con uno de los nenes, que Anto, la mamá, y vino embarazada de él, de Vito, a verme. Y cuando yo hacía muchos años que no la veía, cuando abrí la puerta y sonrió, le dije, Anto, era la sonrisa, es lo que me llevo, viste, siempre, y me queda en el recuerdo, porque cambian inevitablemente, a veces yo desde chicos no los veo, no los vuelvo a ver, a otros sí, y vienen un día y te sonríen y yo, viste, me quedé mirándola y en la panza estaba Vito. Y, y Vito, la sonrisa de él y la carita cuando me hace, viste, esos gestos, bueno, yo lo digo, perdón, parezco las abuelas, que veo a Anto y se lo digo y lo abrazo y le digo, es como abrazar a dos. Sos mi Anto. Sí, es que es así. Tengo muchas nenas que me pasa esto, y nenes, y otros que conozco desde muy chiquititos, bueno, Valky, sabes que la amamos, que nos emocionan, videos que me has mandado vos, de ella haciendo su cama, es mirarlo y se me caen las lágrimas. No consigo otra forma de compartir la vida que no sea así. Te conecta mucho con la vida, los chicos te conectan mucho. No puede ser para mí de otra manera. Y agradezco que haya sido así y me doy cuenta que lo hice de esa manera. Pasa que cuando uno después estudia, cuando estudié para ser docente, empecé a entender que yo instintivamente lo hice. Esa teoría, todo esto que yo estaba estudiando, todo esto que yo tenía que saber, que esas herramientas, las tenía naturalmente. Y eso me emociona muchísimo y me sigue emocionando, se lo decía a uno de mis profesores el otro día en un coloquio, qué se llevan de la materia, y yo estaba emocionada, le digo, yo vivo emocionada, porque cada cierre de cada materia, digo, esto es lo que yo quiero, esto me encanta, y me aportó más herramientas aún, y eso me da mucha felicidad, por lo que yo, bueno, soy muy sensible y me emociono y agradezco porque fui muy afortunada, Sofía, en esto. Y se lo pude transmitir a los chicos. Pude darles ese espacio, ese patio que yo tuve, ellos lo pueden tener acá. No siempre todos los nenes van a entrar, como a veces me dicen, pero van corriendo para allá, pero hay que primero observarlos, conocerlos y después acompañarlos. Y yo te aseguro que en ese proceso pasan estos cambios que vos notaste en Valky, estos cambios que vos notaste en ella, no solamente en el habla, sino en la vinculación con nosotras. Digo nosotras porque también hay muchas personas que me acompañan que son amorosas, muchas de ellas también fueron alumnas mías de chiquitas y siguen con esta misma línea de trabajo. Nosotras hablamos mucho y les agradezco también a ellas que me acompañen porque son parte fundamental de todo esto. Y sé como con Valky me pasa que Julie o Tizi se emocionan también. Y yo las miro y digo, sí, es por ahí.
es por ahí, ellos te miran porque te observan mucho y te escuchan y lo saben. Entonces yo creo que es esa la seguridad que ellos tienen y la tranquilidad. Y además que yo a las mamás en danza siempre les digo, primordial para mí que ellos tengan la seguridad y la certeza de que están seguros, de que están bien, de que ante cualquier dolencia, cualquier problema, yo me voy a comunicar con mamá, con papá, estoy cerca de mamá y de papá, hay diálogo. Eh, que ellos tengan esa seguridad y ya está, es lo que necesitas. A partir de ahí se abren todos los caminos, todos. El del lenguaje, el motriz, los vínculos sociales, se empieza a dar todo, todo fluye. Pero tenemos que abrir esas puertas y yo creo que son fundamentales. Y fue eso lo que hicieron mis abuelos, porque yo me pongo a reflexionar sobre esto. Fue esta seguridad de decir, acá tenés, vamos a crear, bailá, creá, disfrutá y te acompañamos. Bueno, de eso se trata, se trata Soles, mi hija también, Julieta sigue el mismo camino, si bien ella más del lado de la danza, a mí me gustó siempre más el lado de la docencia y eso, bueno, se Ella notó con los... combina. Sí, yo me gusta más, no fui bailarina, yo nunca fui bailarina. Pero bailás muy bien. Mi formación es de, por supuesto, tengo el título de profe de danza, pero no iba por ahí, Sofi. Yo quería enseñar y que disfrutaran de crear ellos mismos, yo los dejo crear, improvisan. Yo desde los 3 años, desde que vienen a Babies, ellas tienen 2, 3 temas donde pueden improvisar, donde pueden crear, donde se pueden mirar en el espejo y bailar libres. Conectar con ellas mismas. Con ellas mismas, es fundamental. Y eso no lo puedo poner ya, porque a veces se piensa que porque son chiquitas juegan. No, no. Hay un trabajo interno en ellas muy importante que empieza a desarrollar ahí. Yo no puedo empezar con esto a los 16 años, porque Claro. se quedan paradas frente al espejo, inhibidas, porque bueno, lamentablemente, y eso sé que con las redes y la exposición cambió mucho, y ya los chicos no sienten esa libertad que sentían antes, no están tan libres como se piensa. Es toda la mirada del otro, La qué mirada van a del pensar, cómo me veo yo, todo. Bueno, y eso yo los crea un libero de mundo, eso, los libero de eso. ese universo que se forma a través de las inseguridades y está bien hablarlo, está bueno hablarlo, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, no hay muchos espacios en donde tengan en cuenta esto de la familiarización, el conectar con uno mismo, con el espíritu propio, porque cuando nosotros estamos bien con esas áreas de nosotros, como decís vos, podemos conectar con los demás y podemos desarrollar ideas, movimientos en la danza, ¿no? O en la parte de los chicos la creatividad, ¿no? Por eso yo tengo muchos nenes que hasta con problemas motores y recuerdo una compañera de lengua de señas, Rocío. Rocío camina con un trípode y, y ella en todas las clases me dice, ay, mi sueño siempre fue bailar. Mi sueño siempre fue bailar. Esta es una linda anécdota. Ahora me acordé de Ro. El otro día justo vi el video. Le digo, ¿te animás? ¿A qué? ¿A bailar? La mamá la acompañaba porque ella no podía escribir por sí sola, entonces la mamá escribía y ella hacía la parte de señas. Y le digo, ¿vos la autorizás a que tome unas clases? Sí, si quiere, pero ¿estás segura? ¿Pero cómo? La pregunta era, ¿cómo es posible? vení, Ro, vení. Y empezamos y bailó la muestra de fin de año, una coreografía con uno de los grupos, una coreo hermosa, después te la voy a mostrar, sí, la vas a ver a Rocío. Y Rocío bailó y fue muy feliz, me dice, estoy tan feliz, Fer, no lo puedo creer, estoy arriba de un escenario y le pusimos, me acuerdo que le busqué
tal cual como lo habíamos soñado, que hablamos de un vestido blanco, largo, con una corona de flores. No. Estaba muy hermosa y fue muy feliz y yo con ella. Eh, pero no puedo entender No el hay no. limitaciones si no nace el corazón, es así. Todo es Perdón, no hay posible. manera. No, me estoy tratando de no llorar en esta No, entrevista. por favor, acá Estoy se vale tratando todo, porque, uno tiene que ser mira, como me es. acordé de Rob, fue algo espontáneo esto, porque hay muchas historias, hay muchas, pero esta historia fue muy hermosa, lo que vivimos ese año acá con ella, porque además, ves, acá también hubo un ejemplo para las nenas. Tiziana estaba en ese grupo y Tiziana tenía 4 años cuando bailó Ro con ellas. Y la respuesta tan natural de todos fue tan hermoso. Acá también han venido niñas que estaban en periodos de tratamiento oncológico del Garrahan. eh, y vos sabés que, bueno, la gran mayoría de ellas habían perdido el pelito. Y sabes que ellas entraban y el grupo jugaba y bailaba y no había preguntas. Y lo que me decía la directora de la fundación, vos sabés que vamos a una plaza y lo primero que le preguntan, ¿por qué no tenés pelo? ¿Por qué te falta un ojito? A una de las nenas le faltaba también un ojito. Y acá yo lo que vi, que fue tan natural, la integración real, ¿no? Esa inclusión real de no hay diferencias, acá somos todos iguales, eh, todos venimos a bailar, venimos a divertirnos, a jugar, a crear, y lo miran de la misma manera que lo miro yo. Y eso me emociona. Yo me paro y las miro allá, porque a mí no se me escapa un momento, porque ya te digo, soy muy agradecida de esto. No hay tantos espacios donde con tanta naturalidad se reciba a un niño con, no sé, la condición que sea, no importa. En este caso, bueno, había una enfermedad eh, biológica, orgánica, pero bueno, eh, me refiero a la respuesta del resto, la maravillosa respuesta y eso me emociona profundamente. Yo hoy tengo en un grupo infantil a una nena de 15 años, con un retraso madurativo. Hijas baila con nenes que tienen 6 7 años y nadie me preguntó absolutamente nada, nadie. Es hermoso, pero ¿sabes qué es hermoso? Porque otras personas lo pensarían eso. ¿Eh? Y de hecho, ya ves, en una plaza la pregunta, o viene el adulto a hacer al Y niño. cuando yo te hablé por el caso de mi hija, dije, me va a preguntar, me va a decir que no, porque aparte yo estuve buscando jardines, estuve años buscando escuela, y fue un desafío para mí, porque sentía que no, al principio, obviamente con momentos de inexperiencia o falta de conocimiento en lo emocional, de decir, no, no es que mi hija no es apta para, no hay instituciones acordes a sus necesidades o no hay esta implementación de inclusión, ¿no? Por así decirlo. Y yo en mi cabeza, cuando te hablé, pensaba, oh, ya veo que me va a decir que no, o me va a preguntar qué, pero, o un proceso de adaptación, por ejemplo. El primer día me dijiste, vos dejala. No me dijiste, no, venir a buscar. Obviamente, si era necesario, lo íbamos a hacer. Sí. Pero no me impusiste nada, solamente dejaste que todo fluya. Sí, Incluso que así tiene que ser. los talleres de invierno y de verano sirven un montón para que esa brecha de tiempo con respecto a cuando ya se termina el año escolar, esos baches que quedan en donde ella quizás no socializa porque no tiene hermanos, qué sé yo, es como que Soles ocupa todo. Y encima, después cuando va a terapia, me dicen, estuvo yendo, porque está más aplicada, me escribe tal cosa,
no pierde esa conexión, ¿no? Claro. ¿Cómo se dice? Esa estimulación con respecto a socializar, a hacer actividades. Aparte acá se baila y hay música siempre. Siempre hay música. No hay silencio, no, hay risas no y hay música. Silencio cuando leemos, que Claro. también compartimos lectura. Bueno, gracias a eso, Valky tiene muchos libros. Sí. Muchos libros tiene. Nos gusta, leemos todos, creamos nosotros nuestros propios cuentos. Y me cuenta, con Soles aprendió, que me cuenta lo que le pregunto, ¿qué hiciste? ¿No? Y estuve con Fer, me dice, cuento, no sé, cuento verde, me dice. Y bailamos y me empieza a cantar una canción que canta, o con Julie, ¿viste? Ay, la extraño un montón. Tenemos que volver a juntarnos. La tengo que volver a traer. Sí. Bueno, creo que ya hablamos de varias cuestiones, pero haciendo un poco obvio, ¿no? A todo lo que vos estabas comentando. Te voy a hacer una pregunta como para cerrar esa parte, ¿no? ¿Qué significa para vos la verdadera inclusión? Creo que es Soles. Esto que te decía, que naturalmente podamos abrir la puerta y que ese niño entre sin tantas condiciones, que el horario, porque yo te podía haber dicho, vení, déjala una hora. Tal vez en esa hora Valky necesitó observar, explorar, y a la hora y media ya estaba compartiendo un juego con un amigo, pero vos a la hora venías a buscarla y te la llevabas. Si no era necesario, dejemos a Valky que observe, que explore y que se siente con un amigo, y tal vez después venía otra actividad de música, porque también con instrumentos y cantamos, y tal vez eso le encantaba y se lo iba a perder, porque la limitábamos a esa hora de vamos a observar primero, y aparte vamos que a en el ver. mundo de ella capaz que podría llegar a pensar, ¿no? En ya me voy, o ¿por qué hoy me quedo más tiempo o menos tiempo ayer? ¿Y por qué los demás se quedan y yo no? ¿No? Empiezan ese cúmulo de preguntas que en el caso de ella le cuesta mucho comunicarse, pero como decís vos, los chicos ven todo y sienten todo. No hay que limitarlos y hay que darles esa posibilidad. Hay que abrir puertas, como digo siempre, hay que abrir las puertas y esperar, no todo tiene que ser. Cada niño tiene sus tiempos. Exacto. No hay un cuadrado con esto, no hay reglas estrictas con esto. Con esto y con todo, en realidad, cuando se trata de infancia, cuando se trata de procesos de aprendizaje, no, por eso a veces, en psicopedagogía nos hablan mucho sobre los diagnósticos, que a veces piden y exigen que sean en un tiempo determinado. No siempre es así. Y bueno, esa posibilidad, dársela a los chicos, también creo que los alivia. Saber que hay alguien que no los está apurando porque ellos sienten esto. No, y aparte es que estas normativas, estas estructuras limitan un poco esa comodidad, ¿no? Y de poder explayarse, poder ser ellos mismos. Aparte, por ejemplo, hablando de Soles, ¿no? Soles es un espacio en donde no está la familia. Si bien es como una familia, no está la familia, ¿no? Y ayuda a explorar esa parte de sí mismos, de desarrollar su personalidad, de ver las dinámicas de juego, ver otros adultos que no tengan que ver con algo familiar, ¿no? Entender los valores, por así decirlo, de lo que conlleva conocer otras personas, ¿no? Que no siempre todo termina en casa. Así que, no, la verdad que estoy muy contenta con esta entrevista. Y yo también estoy tratando, porque aparte vos me vas contando cosas y se me vienen recuerdos con Valkyria. Te voy a mandar imágenes de todo esto, porque hay mucho de esto que hay imágenes. Y bueno, Valky tiene, al lado de la cama tiene la foto con vos y con Julie. Ay, mi amor. Viste que te mandé una, bueno, ella tiene la suya. Así que siempre me dice, Fer, no, la amamos. Julie la adora, también la adora. La vimos crecer. Es maravilloso. Sí, tal cual. Bueno, con respecto a las... creo que ya abarcamos bastante, nos saltamos un par de preguntas. Siempre tengo que tener un machete. Y hay mucho, viste. Yo la verdad que a veces no
No, perdón si me extendí No, en por favor, algunos, estuviste bien. pero hay muchos recuerdos, muchas vivencias. ¿Nunca eh, pensaste en escribir un libro que tenga que ver con vos? Me Estaría lo lindo. dijeron muchas alumnas que ahora son grandes, me dijeron porque hay muchas experiencias hermosas que Capaz que en algún atravesamos. futuro, en un momento en donde vos estés más tranquila o con menos tareas quizás, pero viste que eso Sí, sucede, o sea, no es algo que bien que tenés que, pero estaría lindo, porque sí. también estaría bueno para tu nieta, para tus hijos, No, y ¿viste? para mostrarle también a otros profes, en este caso hablando de danza, me pasó en un cuento rápido, me quedé sin trabajo porque, bueno, una de las sociedades de fomento que trabajaba acá cerca querían el espacio para fútbol. Y de un día para el otro me dijeron que no podía seguir dando clases y no había lugares, no es como ahora. La verdad que no había lugares, no podía encontrar y teníamos que terminar el año y 3 meses di en la terraza de la casa de mis abuelos. Los papás estuvieron de acuerdo y bailamos y terminamos las clases en la terraza de mis abuelos. Que tengo nenas que sus mamás estuvieron en esa terraza. eh, y bueno, ya después yo tuve más tiempo en el verano de conseguir otro lugar y ahí conseguí otro lugar para que podamos trabajar, pero me vi muy niña, claro, muy inexperta, no tenía, digo, ¿qué hago? Y otra persona a lo mejor hubiera dicho, bueno, no, ya está, este, no podemos seguir, no hay un lugar con estas condiciones. Bueno, mira, fue una terraza, y terminamos, yo te voy a mostrar porque tengo fotos de ese último día en la terraza. Brindamos todas con jugo y nuestros vasitos y hicimos una mesa dulce, riquísima. Y terminamos felices cerrando ese año con coreografías que bailamos y grabamos. Mi tía me prestó unas cámaras de esas grandotas que había antes para grabarnos y fuimos muy felices. Éramos muy felices con muy poquito, disfrutábamos mucho y yo con ellas, yo creo que ahí estaba esa magia. Y entonces ahora a veces veo que los profesores bajan los brazos porque, Como que hay una desmotivación, ¿no? porque no tienen el espacio con una dicroica, con un, no sé, con Es un barras. poco Yo las no, redes, ¿no? Lo que vemos por fuera. volvemos al mismo tema. Sí, es un círculo Perdón, no vicioso. estoy no quiero ponerme en contra del hoy, Todo está en el espíritu. pero no lo necesitan, no lo necesitan. Si te empiezan a conocer, si conocen de tu vocación, de tu manera de dar las clases, de compartir, de vincularte, no sé, ahí va a surgir. No necesitas nada más. No teníamos historias de Instagram, no teníamos nada, Sofi. Y bueno, yo Era, cuando comencé conversatorio fue una idea que tengo hace muchos años, porque cuando pasé por el proceso de diagnóstico de mi hija, pasé por el propio también, que siempre tuve situaciones en donde no encajaba, y fui a muchos terapeutas, me sentí siempre muy mal, no entendía por qué no podía estar en espacios públicos, porque tenía mucha ansiedad en el transporte público con mucha gente, porque a veces podía hacer actividades y a veces no. Y bueno, y a los 24 o 25 años me diagnosticaron dentro del espectro autista. Y yo, claro, yo en mi poco saber decía, bueno, yo sé bastante autismo por mi hija, pero en adultos me parecía todo como muy estigmatizante, como algo imposible. Y cuando empecé dije, bueno, voy a estudiar un poco. Estudié acompañamiento terapéutico, me especialicé en autismo y, y esto me conllevó a conocer más personas neurodivergentes adultos, que no solamente el autismo no termina en los niños, sino que es algo claro, que se nace y de toda tu vida. Y empecé a estar en Red Federal, empecé a conocer neurodivergentes adultos, empecé a ir a las reuniones, empecé a ir a eventos que a veces mismos los profesionales que acompañan a esas personas, bueno, mi amor, es muy lindo. Eh, y llegó un punto en donde dije, wow, esto me ayudó a conocer mucha gente
que tiene su propia historia, el por qué, no sé, conocer a un psicólogo. ¿Y por qué estás haciendo psicología? ¿Por qué me estás ayudando? Empezaba como a pensar así internamente con mi literalidad. Y, y me decían, no, porque cuando yo era chico, como pasaba con vos, o porque esto, porque no me gusta que pase esto, siento que tiene que haber más inclusión. Y bueno, y me acuerdo que hace unas semanas, el 18 de junio, se festeja el Día del Orgullo Autista, ¿no? Y en mi comunidad de adultos neurodivergentes, hablamos de lo que es el orgullo autista, que tiene que ver con, no es que estamos orgullosos de tener una condición, sino es que a pesar de todas nuestras dificultades, con nuestra resiliencia, pudimos pasar esos desafíos y creamos nuevas herramientas para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Como pasa con los chicos cuando tienen diagnósticos, que es lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces es aprender de autismo y bueno, también de otras cuestiones. Y en ese se hizo un evento que, bueno, organizaba Fundación ECO, y yo veía, fui a ese evento y yo no paraba de emocionarme. Yo estaba así, tipo desregulada, porque había mucho ruido, había mucha luz, entonces yo estaba media, pero yo veía a mi psicólogo de mi vida que me diagnosticó, veía a las chicas de la fundación, que yo hablé un montón de cosas con ella, que me entendieron, a mi fonoaudióloga favorita, estaban todos los chicos de la comunidad y un montón de fundaciones, de centros de día, como se le dice, estaban todos ahí. Qué importante. Todo de mi vida. Y me emocionó un montón. Y bueno, también me dieron el micrófono, pude hablar, contar mi propia experiencia, que todo empezó con mi hija. Porque yo veía que ella tenía características, movimientos repetitivos, y yo decía, uy, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no me mira a los ojos? Y yo tampoco a veces la miraba a los ojos, ¿viste? Y también, claro, es que ahora no se habla mucho de esto, de ser mamá neurodivergente y tener hijos neurodivergentes, ¿no? ¿Hasta qué punto es poder conectar con tus hijos cuando vos también tenés algunas complicaciones para conectar, ¿no? Y fue todo un desafío para mí aprender de este tema, llegar a su diagnóstico, pero nunca me quedé con los brazos cruzados, no me quedé con lo primero que me dijo tal profesional, siempre seguí, siempre busqué, investigué, leí, pregunté, y hace 6, 7 años atrás no había tanta información tampoco. Había salido el SM5 en el 2013, pero no había mucho contexto realmente en práctica de lo que era el autismo. Y había mucha negativa también. Por supuesto, y como esto que me pasó a mí, que cuando yo obtuve mi diagnóstico y digo que soy autista, me dicen, pero vos hablas. Sí, pasa que dentro de mi espectro no tengo la condición del trastorno del habla. En realidad trastorno está mal, pero bueno, para que se entienda mejor, no tengo esta condición. Yo puedo comunicarme. Tengo, bueno, algunas cuestiones sensoriales o a veces tengo déficit de atención, pero estoy dentro del espectro. Y bueno, y fue toparme con un montón de personas que me decían, pero vos no sos, o vos te haces, tu hija sí, pero vos no, porque ella no habla bien. Y él no hablaba bien, también me lo tomaba muy mal, ¿no? ¿Y qué es hablar bien o qué es hablar mal? Si ella se comunica, o a veces veía algunas notas en la parte educativa que decían, ella no se comunica, pero si ella se comunica. Y empecé a encontrar un mundo en su vida, en la vida de mi hija, en donde había especialistas que entendieron todo y me decían, Sofi, sí se comunica, Valquiria, vos prestá atención, decía, no te fijes en que tiene que hablar, vos fíjate que ella se comunica todo el tiempo. Y claro, cuando yo tuve el diagnóstico de ella, no hubo más estigmatizaciones o formas de pensar o idealizaciones con ella. Es todo fluir. Y a mí la incertidumbre un poco me afecta. Hoy en día estoy en una situación en donde Valky ya tiene 8 años, medio preadolescente, creció de golpe, se comunica más. Y ahora sufro el desafío como cualquier madre en la tierra, en donde
lo que estaba en onda ya no tiene onda, donde lo que le gustaba ya no le gusta, y yo digo, ¿y qué hago? ¿Dónde? Las chicas superpoderosas. Ya no, ahora ella es Frozen, Rapunzel, Claro. encima ella recuerda todos los diálogos, si bien no tiene un diálogo fluido como se espera, realmente ella se acuerda todos los diálogos de las películas. Y tiene audiolibros, tiene una colección que mi papá se la regaló y yo le compré una que salió ahora de Disney, que viene con un parlantito, sí. La tiene toda, sí, toda, sí. La colección. O sea, falta una y ella lo tiene todo en un bolsito, todo, y dice, me falta esta, no, falta esta, ¿viste? Y la tiene todo ahí. Y se acuerda todo. Y cuando vamos a otro lugar y no tiene ese libro, me lo empieza a decir. Todo. Había una vez, yo digo, me muero, el de Pinocho se lo sabe de memoria, con todos los sonidos, con todo. Y ahí nos damos cuenta que el tema de la comunicación, como decís vos, empieza desde entender al niño y primero observarlo y darle la oportunidad de ser sin generar expectativas o cómo deberían ser las cosas en realidad, ¿no? Verlos como son y dejar que se desarrollen por sí solos, ¿no? Es más que nada acompañar que imponer, ¿no? Y aparte ellos aprenden lo que hacemos los adultos, ¿no? Claro que sí, te observan, es lo que te decía antes, ellos observan eso y aprenden también. No solo se aprende la lección que preparaste o planificaste, hay mucho más en esa clase. Y vos también tenés esa dualidad, ¿no? De medio estudiaste, creciste en esto y encima también la práctica, porque sí. Más que práctica es algo que ya es una extensión de tu vida, ¿no? Estar con los chicos, con los grandes, con adolescentes y aparte con los padres de tus alumnos que fueron tus alumnos. Cuando fue la pandemia y parecía que nada iba a volver, que nada iba a volver a ser nunca más, no sabíamos, era una incertidumbre. Yo digo, ahí tomé conciencia, digo, toda la vida trabajé de esto, toda la vida trabajé con niños, yo no me veo sentada en una oficina con una computadora, no, digo, ¿qué es de mi vida? Porque siempre fue rodeada de niños, siempre, aún siendo una niña. Entonces, ahí también fue un momento donde valoré muchísimo mi trabajo, donde me di cuenta cuánto lo amo y lo importante que es para mí. Sí. Y viste que de cada cosa negativa que a veces uno puede ver, siempre sale alguna enseñanza, sí, o algo positivo, por ¿no? Supuesto. Creo que todo está en cómo nosotros vemos las cosas. Y tal conectados estamos con nosotros mismos. Tal cual. Así que bueno, para hacer un cierre, ¿hay alguna cosa que te gustaría dejar en claro? Que, no sé, que tenga que ver con Soles, que tenga que ver con vos. No, lo que me gustaría es este mensaje, por ejemplo, a los profes, a estos nuevos profes que tal vez sienten o piensan que necesitan de toda esta estructura, de grandes marquesinas, en estudios con carteles de mucha luz, con esas super luces o esas barras nuevas que salieron no necesitan absolutamente nada de eso. La barra sí, bueno, por supuesto, para la parte técnica, pero a ver, yo iba a pedir sillas al buffet del club donde daba clases al principio. A ver, no necesitan más que su vocación y el amor por lo que hacen y con quienes lo comparten. El respeto porque se perdió muchísimo, el respeto hacia el alumno, esa mirada de cariño, de cuidado, ¿sí? Una vez trabajando en una colonia en relación de dependencia, una coordinadora me dijo, no los trates más como si fueran tus hijos. ¡Ay, qué dolor! No los trates más como si fueran tus hijos. Y yo le dije, yo tenía bien claro que no eran mis hijos, pero no iba a dejar de tratarlos así. Yo tenía el grupito de 3 años que hace poco habían dejado los pañales. Y a veces estábamos en el baño y teníamos que caminar unos metros para ir a la pileta y en el camino tal vez alguno de ellos sintió esa necesidad. No, al baño ya fueron.
¿Por qué te cuento esto? Porque a veces como el librito, ¿viste? Como las normas lo Claro. tienen estudiado de esta manera y no se aplica así con los chicos, no se puede aplicar de esta manera. Ni en un acompañamiento, ni en una colonia, ni en una escuela de danzas, en ningún espacio que nosotros tengamos que compartir con niños, podemos estructurarnos a reglas, a normativas, no. Que por favor abran esta mirada, empiecen a observar, empiecen a saber de sus alumnos, que no es querer saber de más. Yo cuando observo algo que a mí no me queda claro o me preocupa de ese niño, automáticamente pido una charla con la familia. No importa si es una escuela de danzas, no tiene que ser solo el ámbito escolar que esto pase. Entonces, cuando ese papá, esa mamá me da una devolución y me informa de cosas que yo ahora sí puedo entender por qué, yo lo puedo ayudar. Y esto en la clase de danzas se ve mucho, de que a veces se nos han parado nenes, empieza la canción y se largan a llorar, paraditos mirándose al espejo. Porque ahí le llegó, ay, perdón, toqué el micrófono. No pasa. Ahí llegó algo a ellos, ¿no? Que si nosotros tenemos información y sabemos por dónde ir, por dónde ayudarlos, entonces, perdón, me fui por las ramas, que es tan amplio, esto es tan grande y uno ha visto tantas historias, me ha tocado vivir con ellos y acompañarlos en procesos de pérdidas importantes de un papá, de una mamá. Bueno, en fin, me ha tocado pasar por tantas situaciones con ellos, que profes de danza, maestros, por favor, tengan esa empatía, esa espera, la espera. Por favor, no apuren nada y córranse un poco del querer mostrar todo el tiempo en redes a los niños perfectos, a los niños que no se equivocan, a los niños... yo tengo un grupo que tengo bastante inclusión con ese grupo. Y he escuchado a veces comentarios, pero ¿vos irías a competir con ese grupo? ¿Por qué no? Es maravilloso, es hermoso, estoy orgullosa y estoy feliz. La sociedad está muy estructurada, está cerrada, yo siento que están cerrados. La vida es una deconstrucción todo el tiempo hay que renovarse, pero también... Están detrás de una imagen, sí, todo el tiempo, y eso se ve no solo en danza, en todas, pero especialmente en esta actividad se ve mucho y yo me corrí por completo de eso. No, conmigo no cuenten, tengo mi Instagram, sí, subo cosas de mis alumnos, sí, por supuesto, pero muestro lo natural, lo que es, lo que ellos se divierten. Para compartir lo bonito, porque lo ven las familias. Cuando el fotógrafo me manda las imágenes, y yo a veces tenemos que elegir con mi hija, y digo, esta, que no tiene nada que ver con la técnica, con nada, porque las veo sonreír, los veo que arriba del escenario disfrutan y están... Ahí le digo, esta foto es hermosa, esta imagen que captaron de este momento, que se están abrazando, que se están mirando, y es esa mirada cómplice que vos lo ves, y yo digo, esto es hermoso, es maravilloso. Bueno, que vayan por ahí, que sepan de su vida, de sus historias, que los esperen, que los acompañen. Y yo les aseguro que la vida los va a devolver a ellos, de alguna manera. Perdón, me emociona porque que a veces me digan, gracias Fer, porque gracias a ese musical que hicimos, yo pude salir de esa tristeza que tenía o de ese momento tan difícil que estaba viviendo.
tengo una profe acá que perdió a su papá cuando era chiquita y llegó la mamá, yo no la conocía a ella. Vino la hermana a anotarse, la hermana más grande. Y ella miraba así, hacía poquito que habían perdido a su papá, yo no lo sabía en ese momento. Entonces le digo, ¿querés quedarte? ¿Te gustaría? Dice, no, no, me dice la mamá, yo vine a traerla a ella. Le digo, pero, digo, te miro y tenés ganas de quedarte, la miro que tiene ganas. ¿Vos te querés quedar, Kiara? ¿Querés? Pero pasa que yo la vine a traer a ella otra vez, porque a lo mejor también piensa en el tema de la cuota, que otra de las cosas, bueno, ese es otro tema también y le digo, no, quédate, dale. Nunca más se fue. Y hoy es profe nuestra acá. Kiara es psicopedagoga también. Eh, y ella hizo la Ani, hizo una de las Ani que yo hice, fue ella también. Y bueno, que ella hoy yo pueda conocer su casa, que ella es una chica grande y que me diga, Fer, aquella Ani a mí me sacó de esa tristeza profunda que yo tenía por la pérdida de mi papá. Que me lo diga hoy a sus 26 años, para mí es una emoción inmensa. Y eso yo creo que a cualquier profe, docente, cualquier persona que trabaje con infancias, yo creo que es el regalo más hermoso que te pueden dar. Y, y el sueldo, porque a veces me dicen, vos deberías tener un auto 0 kilómetros. Le digo, yo tengo el mejor auto, tengo la mejor casa, tengo todo lo hermoso que puedo haber querido o pedido en la vida. Porque ese es mi sueldo, ese es mi mayor valor. Por eso, Sofía, a veces la gente equivoca el camino, equivoca el camino. Y es ahí donde los nenes ponen el paredón y es que no avanzan. Eh, yo creo que hay que romper ese paredón. Y yo lo intento todos los días. Yo lo intento todos los días. Y no lo voy a dejar de hacer y por eso sigo estudiando y por eso me sigo formando porque necesito brindar todo eso. Hay muchos niños que lo necesitan. Eh, Así que no dejen nunca, nunca de escuchar, de mirar y de proteger, porque también hay mucha vulnerabilidad en las infancias, necesitan de nosotros también. No, Hay y muchas aparte que historias, no sabes. la firmeza o eso de ser duros no tiene que ver con, no, esto No, es disciplina y esto se hace de esta manera. A veces la amabilidad tampoco es confundir como, ah, no los trates como fueran tus hijos. ¿Por qué? Porque soy amable. ¿Por qué? Porque para mí esa sería la verdadera normativa, ¿no? Ser amable con los chicos, conectar con me ellos, pasa con escucharlos. gente que piensan que la disciplina tiene que ser, o que un niño va a aprender más, o en este caso que va a bailar mejor, con una profesora que imponga rigidez, o que la disciplina pasa por ahí. Eh, por eso a veces les doy como ejemplo, la gran mayoría de los profes que están acá se formaron acá en Soles y, y yo quisiera que veas lo que son como personas y como bailarines. Eso es lo que me llevo de esto. Ese es mi regalo más grande. Y no puedo, no puedo ni hablar, te juro, porque es mi hija, es los valores que tiene Julieta también, de que la plata no va a determinar que un niño pueda seguir viniendo o no. Eso tampoco va a determinar en Soles eh, una familia que se ha quedado sin trabajo. Sí, yo a mí me ha Eso pasado de decir, Fer, no la puedo traer, traerla igual, no va a detener, no, traerla olvidar. igual. Y yo dije, no puede ser que me esté diciendo esto. A veces te miro y digo, esto es lo que debería pasar, pero te veo como otro planeta. Es Porque que son valores que no todos tenemos, pero por mismo esto, pensando en las estructuras, lo que es correcto o no, o lo que piensa una mamá decir, uy, no, pasa que la traje a ella,
el horario, y si se queda un rato más, venir acá para que no, y viste, y es todo como, todo pensado a través del tiempo y el dinero, ¿no? Y creo que no se trata de ninguna de las dos cosas, sino de la vivencia, ¿no? Del recuerdo, porque eso es lo que llena tu día a día, tu corazón, tus recuerdos, ¿no? Porque me imagino que Soles para mí es Fernanda, es el universo de Fer, pero también si yo le pregunto a Fer qué es Soles, y ella no, vos no vas a pensar solo en mí, tipo en vos, perdón, sino es mi hija, mis nietos, mi hijo, los chicos, los profesores, mis abuelos, ¿no? Eso es todo para mí, ese es todo el universo. Y si no estuviera todo eso, Soles no existiría tampoco. Entonces, yo creo que, refutando un poco lo que vos decís, esto de que los profesores conecten con los chicos, ¿no? Porque a mí me pasa que me costó un montón de conectar en la secundaria con mis profesores, pero yo no me olvido, hay 2 o 3 profesores, profesoras que yo trabajando pasan y me dicen, hola Sofi, buen día, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? No te los olvidas más. No me los olvido, porque ellos no se fijaron en qué momento estaba, o de qué familia venía, o si, no, ellos veían que me costaba prestar atención, y sin embargo, como veían que yo lo intentaba, pero me costaba, me tenían paciencia, o en los recreos me decían, vení, te ayudo a hacer esto. Me terminaron entregando el diploma. Y la verdad, el cariño, la paciencia, el acordarse de mí hasta hoy en día, ya teniendo 29 años, pero es un montón, y las veo jubiladas por ahí, y eso es lo que recuerdo, ¿no? Y decir, el cariño, que quizás no las veo siempre, pero el cariño que me queda en mi corazón, y decir, ella sí creyó en mí. Y eso es lo que le dejas a los chicos, lo que le dejas a las familias, lo que dejas a los padres también, porque estás viendo realmente el alma, el corazón, la personalidad, el conectar el día a día con eso, ¿no? Yo no lo puedo ver de otra forma, es así para mí, y así va a ser siempre, y me alegra que Fernanda chiquita pensara igual. Eso me da mucha felicidad, me llena de paz y de alegría, y te repito, y yo de hecho fui la misma persona en una terraza que en una escuela con piso de madera y espejo y todo lo demás. Fui la misma persona y fui muy feliz también. Entonces ahí estaba la esencia. Yo no me daba cuenta en ese momento, hoy lo entiendo, hoy me doy cuenta, y me hace muy feliz. Y hace feliz a las personas con las que lo comparto, y qué mejor. Mi hija aprendió a caminar en las clases de danza porque yo me la llevaba conmigo, y hoy es parte de este proyecto. Entonces, eh, ¿qué más puedo pedir a la vida? No puedo pedir más. Sigo recibiendo niños, familias, seguimos compartiendo historias, vivencias, logros, nos seguimos emocionando de tantos logros y de ellos. Es hermoso, ¿no? Por eso no tengo más que agradecer. No puedo pedir más. Bueno, Fer, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, por otorgar el tiempo. Ella viene de darle de comer a unos gatitos, no paró todo el día, tenemos frío. Amamos los animales acá también, estamos en esos proyectos. Tenemos a una bichera Sí. Así que te agradezco un montón, gracias por darme esta oportunidad, porque realmente yo te admiro mucho, y sobre todo te lo voy a decir como para que te quede también acá en la mente y en el corazón. Vos sos la infancia de mi hija, y eso yo nunca me lo voy a olvidar, porque sin habernos conocido, vos le entregaste inclusión, hogar, amor, cariño, sueños, y eso creo que no sé si, ojalá que sí, en otro lugar lo tenga, ¿no? Es la idea. Ojalá. Pero bueno, Sole siempre va a ser como... Y Valky, desde el primer día que llegó, ella creo que ella es un ser de luz. Sí, fue maravilloso, nos miramos
con Julie, con ella fue abrazo y nunca se dejó de llegar. Ella desde el primer día. Y fue horario, me acuerdo, Completo. corrido, fue maravilloso. Completo. Y cuando venía el sábado y el domingo, ya venía el problema. Y Fer, a lo de Fer. Mi amor, sí, no, qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias. No, Fer. a vos. Muchas gracias, de verdad. Sos divina, la verdad Gracias. que amorosa. Gracias. Chao, amigos. Chao, Nos vemos. gracias. Espero que haya grabado. Sí, sigue grabando, sigue grabando. Genial, buenísimo. Ay,